Señor, esta es una institución privada. Si no puede demostrar que tiene un seguro de primer nivel, le sugiero que se dirija al hospital público. Las palabras, frías como el mármol del vestíbulo, salieron de la boca del doctor Ricardo Vargas, director de la Clínica San Patricio. Su mirada venenosa recorrió al hombre desesperado que tenía delante, con la ropa sucia y el rostro bañado en lágrimas, y sintió una oleada de profundo desprecio. El hombre, con la voz rota por la angustia, acababa de suplicar ayuda para su esposa, que no respiraba, pero para el doctor solo era una mancha en la impoluta reputación de su hospital. La respuesta del hombre fue un grito de pura desesperación. Puedo pagar lo que sea, puedo comprar este hospital entero si es necesario. El doctor Vargas soltó una carcajada cruel y sonora, un sonido que humilló al hombre frente a las enfermeras y pacientes que observaban la escena con una mezcla de morbo y complicidad silenciosa. Seguridad, saquen a este mendigo de mi vista. Está molestando a nuestra clientela, ordenó con un gesto despectivo. Lo que nadie en esa sala sabía era que aquel mendigo era en realidad don Armando Ferrer, el multimillonario solitario y dueño mayoritario de toda la red de hospitales San Patricio. Si crees que la soberbia es el peor de los pecados y que la justicia siempre llega, suscríbete a nuestro canal y dale a me gusta para no perderte cómo este arrogante doctor recibe la lección de su vida. Arrastrado sin piedad, Armando fue arrojado a la acera como si fuera basura. La lluvia helada comenzó a caer, mezclándose con las lágrimas de impotencia que surcaban su rostro. El eco de la risa cruel del doctor Vargas resonaba en su mente, una tortura auditiva que dolía más que cualquier golpe físico. Se sentía completamente solo, invisible para los coches de lujo que pasaban a su lado, salpicándole con agua sucia. En ese instante no era un multimillonario, era solo un hombre roto, cuyo inmenso poder no había servido para nada. Lo que Armando no sabía era que no estaba del todo solo. Desde el interior, a través de una ventana empañada por el vaho, una figura observaba la escena con el corazón encogido. Era Elena, la limpiadora del turno de noche. Ella no veía a un mendigo, sino el reflejo de su propia lucha diaria, el dolor de un ser humano tratado con una crueldad que conocía demasiado bien. Aquel acto de desprecio del director no era nuevo para ella, pero esta vez algo en su interior le impidió simplemente seguir con su trabajo. Mientras Armando era arrojado a la inclemencia de la noche dentro de la clínica, Elena sentía cómo el desprecio del doctor Vargas le helaba la sangre. Había visto esa misma mirada cruel dirigida a pacientes sin recursos, a familiares desesperados e incluso a ella misma. Pero esta vez era diferente. El grito de aquel hombre, un lamento puro y desgarrador por su esposa, se había clavado en su alma. Ignorando el nudo de miedo que se formaba en su estómago, tomó una decisión. Dejó su carrito de limpieza en un rincón, cogió un paraguas viejo y remendado de su taquilla y salió a la fría lluvia. No pensaba en las consecuencias, solo en el eco de aquel dolor que era tan universal, tan humano. Se acercó en silencio, extendiendo el paraguas sobre el hombre desplomado, creando un pequeño refugio en medio de la tormenta. Armando levantó la vista, sus ojos, nublados por las lágrimas y la desesperación, se encontraron con los de Elena, que irradiaban una compasión genuina, una luz en la más profunda oscuridad. Ella no vio a un mendigo, no vio ropa sucia ni un rostro descompuesto por el sufrimiento, vio a un igual, un alma rota que necesitaba consuelo. De su humilde bolso, sacó un pequeño termo con café caliente y un trozo de pan envuelto en una servilleta. «Tome, por favor».
Es todo lo que tengo, pero le sentará bien, susurró. Su voz apenas un murmullo por encima del sonido de la lluvia. Para Armando, aquel gesto fue como un ancla en medio de un océano embravecido. En las últimas horas, su inmenso poder, su fortuna y su influencia se habían evaporado, dejándolo desnudo ante la crueldad del mundo. Había sido invisible, una molestia, un despojo, y ahora la persona con el trabajo más humilde del hospital, la empleada más invisible para la arrogante élite que lo frecuentaba, era la única que lo veía, la única que le ofrecía calor sin pedir nada a cambio. Aceptó el café con manos temblorosas y el calor del líquido no solo reconfortó su cuerpo helado, sino que comenzó a derretir el hielo que se había formado alrededor de su corazón. En ese preciso instante, algo cambió dentro de él de forma irreversible. Elena, sin tener la menor idea de la identidad del hombre al que ayudaba, se arrodilló a su lado, sin importarle que su uniforme se manchara de barro. «No se preocupe», le dijo con una firmeza que no sabía que poseía. A veces, los que más tienen son los que menos corazón poseen. Yo intentaré averiguar qué ha pasado con su esposa. Conozco una entrada trasera, un lugar donde los de arriba no suelen mirar. Aquellas palabras, pronunciadas con una sinceridad aplastante, sellaron el destino del doctor Vargas. La mujer a la que él despreciaba cada día por limpiar los suelos que pisaba, acababa de convertirse, sin saberlo, en el instrumento de una justicia que sería legendaria. Pero aquel acto de bondad no pasó desapercibido. Desde la ventana de su lujoso despacho, con vistas panorámicas a la ciudad, el doctor Ricardo Vargas observaba la escena con un profundo desdén. Su mente retorcida no era capaz de procesar la compasión. Lo que veía era una afrenta, una traición a los principios de exclusividad y limpieza que él tanto pregonaba. Veía a su empleada, una insignificante limpiadora, contaminando la fachada de su impoluto hospital al asociarse con la miseria de la calle. Una rabia fría y calculadora se apoderó de él. Aquella mujer necesitaba una lección, una que no olvidaría jamás. Al día siguiente, la atmósfera en el hospital era más tensa que nunca. El doctor Vargas esperó a Elena en un pasillo poco transitado, su figura alta y amenazante proyectando una sombra sobre ella. Su voz, cuando habló, era un siseo venenoso. ¿Se puede saber qué demonios creías que hacías anoche, Elena? ¿Fraternizando con la escoria a las puertas de mi clínica? La acusación golpeó a Elena como una bofetada. El miedo la paralizó por un instante. Este hombre tenía el poder de arruinar su vida, de quitarle el único sustento que tenía para su hijo. Podía aplastarla como a un insecto y seguir con su día sin el menor remordimiento. Elena sintió un temblor recorrer su cuerpo, pero al recordar el rostro devastado de aquel hombre, una fuerza inesperada nació de su miedo. Levantó la barbilla y miró al doctor directamente a los ojos. Su voz fue baja pero firme. «Señor, solo vi a un hombre que sufría. Hice lo que cualquier ser humano decente haría». La palabra «decente» pareció enfurecer aún más al doctor Vargas. Su rostro se contrajo en una máscara de ira. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, su aliento fétido a café caro golpeando su cara. Un ser humano decente. Tú eres una simple limpiadora. Tu trabajo es fregar la suciedad, no traerla de la calle. Un error más, Elena, y te aseguro que no volverás a encontrar trabajo ni para limpiar letrinas en esta ciudad. La amenaza quedó flotando en el aire, cargada de malicia. Elena se quedó inmóvil mientras él se alejaba, su risa satisfecha resonando en el pasillo vacío.
Podría haberse derrumbado, podría haber llorado y suplicado perdón, pero no lo hizo. Aquella humillación no la rompió, la forjó. En ese momento tomó una decisión irreversible. No solo no se arrepentía de haber ayudado a aquel hombre, sino que ahora sentía la obligación moral de descubrir la verdad sobre su esposa. Ya no era una cuestión de compasión, sino de justicia. Aquel era el error que sellaría el destino del doctor Vargas. Mientras tanto, lejos de allí, en la suite presidencial de un hotel de 5 estrellas, Armando Ferrer ya no era un mendigo desamparado. Rodeado de ordenadores portátiles y teléfonos que no dejaban de sonar, había desatado todo el poder de su imperio. Con el corazón roto por la pérdida de su esposa, su dolor se había transformado en una furia helada y precisa. Sus investigadores privados, los mejores del mundo, ya estaban desentrañando la red de negligencia y arrogancia de la Clínica San Patricio. Cada llamada, cada documento que aparecía en la pantalla era un clavo más en el ataúd de la carrera del doctor Vargas. Fue entonces cuando Armando encontró el expediente de Elena. Vio su historial impecable, sus años de servicio silencioso y diligente, su modesto salario y una pequeña anotación que indicaba que era madre soltera. La imagen de aquella mujer ofreciéndole su propio pan bajo la lluvia volvió a su mente con una claridad abrumadora. En un mundo de tiburones y buitres, ella era un faro de pura bondad. Y Armando decidió en ese momento que la justicia no consistiría únicamente en castigar al culpable, sino también en recompensar de forma extraordinaria a la única persona que había demostrado ser verdaderamente rica. Sintiéndose intocable, el doctor Vargas comenzó su campaña de acoso contra Elena. La humillación pública no era suficiente para su ego herido. Quería destrozar su espíritu. Le asignó las tareas más ingratas: limpiar los residuos biológicos sin el equipo adecuado, fregar los suelos de los quirófanos una y otra vez, y la obligó a trabajar turnos dobles sin paga extra. Sutilmente, animó al resto del personal a tratarla como a una paria, susurrando mentiras sobre su incompetencia y su falta de higiene. Quería aislarla, hacerla sentir tan pequeña y sucia como la basura que limpiaba. Pero Elena resistió. Soportó las miradas de desprecio, los comentarios maliciosos y el agotamiento físico con una dignidad silenciosa que desconcertaba a sus acosadores. Su trabajo se volvió aún más meticuloso, su uniforme, aunque viejo, siempre impecable. Su resiliencia no nacía del orgullo, sino de la convicción de que estaba haciendo lo correcto. Durante uno de sus turnos interminables, una joven enfermera, con el rostro lleno de culpa, se le acercó a escondidas. «Lo que le hicieron a ese hombre y a su esposa no estuvo bien», susurró, mirando a ambos lados del pasillo. «Ella llegó con pulso. Podrían haberla salvado. Alteraron los registros». Esa revelación fue como una descarga eléctrica para Elena. La crueldad del doctor Vargas no solo era una cuestión de arrogancia, sino de negligencia criminal. Tenía en sus manos una verdad peligrosa, una bomba que podía destruir al director, pero que también podía aniquilarla a ella en la explosión. ¿Qué podía hacer una simple limpiadora con una información tan poderosa? ¿A quién podía acudir? El miedo volvió a atenazarla más fuerte que nunca. Arriesgarse significaba perderlo todo, no solo su trabajo, sino su seguridad y la de su hijo. El doctor Vargas, por su parte, estaba en la cima del mundo. Ajeno a la tormenta que se cernía sobre él, preparaba con meticulosidad una gran rueda de prensa. Iba a anunciar la creación de una nueva ala benéfica en el hospital, un proyecto multimillonario que, en realidad, era una fachada para obtener exenciones fiscales y pulir su imagen pública.
Se imaginaba a sí mismo bajo los focos, recibiendo los aplausos de la élite de la ciudad, consolidando su legado como un pilar de la medicina y la filantropía. Estaba tan cegado por su propia soberbia que no podía ver el abismo que se abría a sus pies. Lo que nadie en aquel hospital imaginaba era que las piezas del tablero se estaban moviendo en las sombras. Armando Ferrer, con todas las pruebas en su poder, los registros médicos originales, testimonios de personal descontento y el expediente de la única empleada que le había mostrado humanidad, estaba a punto de ejecutar su jaque mate. La rueda de prensa del doctor Vargas no sería la celebración de su éxito, sino el escenario perfectamente orquestado para su espectacular caída. La tensión había llegado a un punto insostenible. Elena, con el corazón dividido entre el miedo y el deber, se aferraba a una verdad que podía cambiarlo todo. El doctor Vargas, embriagado de poder, caminaba ciegamente hacia su propia destrucción. Y Armando, el justiciero invisible, esperaba el momento perfecto para desatar una tormenta de la que nadie saldría indemne. La confrontación era inevitable, y la justicia que se avecinaba sería tan implacable como la crueldad que la había provocado. El juego estaba a punto de comenzar. El doctor Ricardo Vargas sentía una espina clavada en su orgullo. La silenciosa dignidad de Elena, su negativa a doblegarse ante sus humillaciones, era un insulto personal, un desafío a su autoridad absoluta. En su mente paranoica, la compasión que ella había mostrado hacia aquel mendigo no era un acto de bondad, sino de insubordinación. La revelación de la enfermera sobre los registros alterados, un secreto que él creía enterrado bajo capas de burocracia y miedo, ahora podría estar en manos de la persona más insignificante del hospital. Una limpiadora. La idea era tan absurda como peligrosa. No podía simplemente despedirla. Eso sería admitir que ella representaba una amenaza. No, necesitaba aniquilarla, destruir su reputación de una forma tan pública y devastadora que nadie volviera a atreverse a mirarle con otra cosa que no fuera terror y sumisión. Necesitaba convertirla en un ejemplo, una leyenda aleccionadora sobre el precio de la insolencia. El plan floreció en su mente como una orquídea venenosa, retorcido y exquisitamente cruel. La mayor virtud de Elena, su honestidad a prueba de todo, sería el arma que él usaría para destruirla. La acusaría de robo. Era un crimen perfecto para alguien de su clase social. Una acusación que nadie dudaría, especialmente viniendo de él, el honorable director. La humillación no sería en la privacidad de su despacho, sino en un escenario público, frente a todos los compañeros que la habían visto soportar sus abusos en silencio. Quería ver sus rostros, quería que ellos fueran los jueces y verdugos, obligados a participar en su caída para salvar su propio pellejo. Saboreó la idea, imaginando el momento en que su espíritu finalmente se quebraría, cuando la mujer que se atrevió a ser decente en su corrupto reino fuera reducida a una ladrona patética y despreciable. La ejecución fue de una precisión quirúrgica. Aprovechó la visita de una paciente adinerada, una anciana cuya lealtad dependía de su trato preferencial. Con una sonrisa encantadora, le pidió prestado un brazalete de diamantes con el pretexto de querer encargarlo como regalo para su esposa. El brazalete era ostentoso, inconfundible. Esperó el momento perfecto cuando Elena estaba limpiando el ala de cuidados intensivos, una tarea que él mismo le había asignado para mantenerla ocupada y lejos de su taquilla. Con movimientos rápidos y sigilosos, se deslizó hasta el vestuario del personal. Abrió la taquilla de Elena con una llave maestra y dejó caer el brazalete dentro de su bolso gastado.
El metal frío y las piedras brillantes parecían burlarse de la humilde tela. Cerró la puerta con un chasquido metálico, un sonido que para él fue la campana que anunciaba el fin del combate. La trampa fue activada en el lugar más concurrido y a la hora más concurrida, la cafetería del hospital durante el almuerzo. El doctor Vargas irrumpió en el comedor, su rostro una máscara de grave preocupación. Con voz potente, que silenció el murmullo de las conversaciones, anunció que se había producido un robo muy grave. Un valioso brazalete de diamantes, perteneciente a una de sus pacientes más distinguidas, había desaparecido. La atmósfera se cargó de tensión al instante. Los empleados se miraron unos a otros, el miedo y la sospecha envenenando el aire. Vargas dejó que el pánico creciera durante un momento antes de continuar, su mirada recorriendo la sala como un depredador seleccionando a su presa. Sabía exactamente dónde aterrizaría, pero disfrutaba del espectáculo, del poder de tener todas aquellas vidas pendientes de su palabra. Por la integridad y la reputación de la Clínica San Patricio, proclamó con una falsa solemnidad, me veo en la obligación de ordenar un registro inmediato de todas las pertenencias del personal. Nadie saldrá de esta sala hasta que el objeto sea recuperado. Sus ojos, fríos y calculadores, se posaron finalmente en la mesa donde se sentaba el personal de limpieza. Elena, que comía un sándwich traído de casa, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No entendía por qué, pero la mirada del director parecía atravesarla, acusándola sin necesidad de palabras. Ordenó a 2 guardias de seguridad que lo acompañaran y comenzó su procesión teatral hacia la zona de taquillas, seguido por las miradas de toda la cafetería. El destino de Elena estaba sellado y ella caminaba hacia él sin saber que su mundo estaba a punto de hacerse añicos. Llegaron a la fila de taquillas metálicas, un lugar normalmente ignorado que de repente se había convertido en el centro de atención de todo el hospital. El doctor Vargas, con un gesto deliberado, señaló la taquilla de Elena. «Empecemos por aquí», dijo, su voz con un matiz de desprecio apenas disimulado. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. El miedo, frío y paralizante, se apoderó de ella. ¿Por qué ella? ¿Qué había hecho? Los guardias, cumpliendo órdenes, forzaron la cerradura con una herramienta, el sonido metálico resonando en el silencio tenso, como un veredicto de culpabilidad. Elena solo podía mirar, impotente, mientras sus pocas y humildes pertenencias eran expuestas ante la mirada curiosa y morbosa de sus compañeros. Era una violación, una invasión de su pequeño y único espacio privado en aquel lugar hostil. El momento culminante fue orquestado con la precisión de un director de orquesta. Uno de los guardias rebuscó en el interior del bolso de Elena y tras un instante de teatro sacó la mano. En su palma abierta, el brazalete de diamantes brillaba con una luz acusadora bajo los fluorescentes del pasillo. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Los rostros de sus compañeros se transformaron, la sorpresa inicial dando paso al desprecio y la decepción. En un instante, Elena pasó de ser una colega a ser una paria, una ladrona. El doctor Vargas levantó las manos en un gesto de falsa incredulidad y profundo pesar. No puedo creerlo. Elena, después de todo lo que este hospital ha hecho por ti, dijo, su voz goteando una hipocresía venenosa. La trampa se había cerrado con una eficacia brutal. Fue entonces cuando Ricardo Vargas desató toda su furia, no con gritos, sino con un discurso helado y humillante, pronunciado lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Eres una vergüenza, una ladrona desagradecida que se esconde tras una falsa apariencia de humildad. Te di un trabajo, un medio para alimentar a tu hijo,
Y así es como pagas la confianza depositada en ti. Contaminas este lugar con tu sola presencia. Cada palabra era un latigazo, diseñado para despojar a Elena de su dignidad, para marcarla a fuego delante de todos. Se acercó a ella, su rostro a centímetros del suyo, su aliento fétido a triunfo. Estás despedida, por supuesto, y reza para que la señora de la Fuente no presente cargos. Me aseguraré personalmente de que tu nombre esté en una lista negra. No volverás a limpiar ni un baño público en esta ciudad. El mundo de Elena se desmoronó. El shock era tan abrumador que apenas podía respirar. Miró a su alrededor, buscando una mirada de apoyo, un gesto de duda, pero solo encontró condena en los ojos de sus compañeros. Eran los mismos que habían visto la crueldad del director, los que sabían de su carácter tiránico, pero el miedo era más fuerte que la verdad. Estaba sola, completamente sola, atrapada en una pesadilla diseñada por el hombre que la odiaba. El pensamiento de su hijo la golpeó con la fuerza de un golpe físico. ¿Cómo iba a explicarle esto? ¿Cómo iba a mantenerlo sin trabajo, con la mancha de ser una ladrona? La desesperación la amenazó con ahogarla, un abismo oscuro abriéndose bajo sus pies. Pero en lo más profundo de esa desesperación, una chispa de su indomable espíritu se negó a extinguirse. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero levantó la cabeza y miró directamente a los ojos del doctor Vargas. Su voz, aunque temblorosa, estaba cargada de una convicción inquebrantable. «Yo no he robado nada», dijo, su voz resonando en el pasillo silencioso. Usted es un monstruo. Esto es una trampa y todos ustedes lo saben». Su acusación directa, su negativa a ser una víctima pasiva, sorprendió a todos. Por un instante, una semilla de duda pareció plantarse en la mente de algunos. Pero el doctor Vargas soltó una carcajada cruel, un sonido que destrozó ese frágil momento. Una trampa, la víctima haciéndose la mártir. ¡Qué patético! Seguridad, sáquenla de mi vista. No quiero que su suciedad contamine mi hospital un segundo más. La humillación alcanzó su punto álgido. Los dos guardias la agarraron bruscamente por los brazos, tratándola como a una criminal común. La arrastraron por el pasillo, pasando entre la multitud de sus ahora excompañeros que apartaban la vista, algunos con vergüenza, otros con un alivio culpable de no ser ellos los señalados. Cada paso era una tortura. Podía sentir sus miradas en su espalda, oía sus susurros. Su dignidad, lo único que realmente poseía, estaba siendo hecha jirones públicamente. El doctor Vargas la observaba desde la distancia, con una sonrisa de pura satisfacción sádica en su rostro. Había ganado, había aplastado al insecto que se atrevió a desafiarlo. Creía haberla destruido por completo. Mientras la empujaban hacia las puertas de salida, hacia la calle donde la esperaba la ruina y la vergüenza, Elena se sentía vacía. Todo parecía perdido, su nombre estaba manchado, su futuro aniquilado. La injusticia era tan aplastante, tan absoluta, que parecía imposible de superar. Se preparó para el golpe final de ser arrojada a la acera, expulsada para siempre del único mundo que conocía. El mal había triunfado de la manera más cruel imaginable, y no había nadie que pudiera ayudarla. La victoria del doctor Vargas parecía total, su poder incontestable. Sin embargo, lo que el arrogante doctor no vio, absorto como estaba en su momento de gloria, fue una pequeña figura sentada en una mesa apartada de la cafetería. Un hombre con un traje discreto pero de corte impecable, que no había apartado la vista de la escena ni por un segundo. No era médico ni empleado. Nadie lo conocía. Mientras Elena era arrastrada, el hombre sacó un teléfono móvil de última generación
Marcó un número con un solo toque y se lo llevó a la oreja. Su voz fue apenas un susurro, pero sus palabras llevaban el peso de un imperio. «La tenemos», dijo. «Proceda con el protocolo final». El señor Ferrer querrá estar aquí para verlo en persona. Aquel era el error que sellaría el destino del doctor Vargas. La humillación de Elena no había sido su destrucción, sino la última pieza que faltaba en el rompecabezas de su propia condena. La trampa que había tendido con tanta malicia no era para ella, sino para él mismo. Estaba a punto de descubrir que cuando se empuja a una buena persona al límite, a veces no se rompe, sino que se convierte en el catalizador de una justicia que ha estado esperando pacientemente en las sombras para desatar toda su furia. La verdadera función estaba a punto de comenzar y él, que se creía el director, era en realidad el único actor que no conocía su trágico final. La victoria del doctor Ricardo Vargas era absoluta, o al menos eso creía él. Mientras observaba a Elena ser arrastrada fuera de su vista, una oleada de poder puro y embriagador recorrió sus venas. Se sentía como un emperador romano en su coliseo, habiendo sentenciado al gladiador más insignificante al ostracismo. Su mente, un laberinto de arrogancia, no registraba el acto como una crueldad, sino como una necesaria purga, una lección magistral sobre el orden natural de las cosas. Él estaba en la cima y ella, la personificación de una bondad que él consideraba una debilidad patética, había sido aplastada bajo su bota. Regresó a su despacho con paso firme y decidido. El eco de los susurros temerosos de sus empleados era música para sus oídos. Se sirvió un coñac caro, el líquido ambarino arremolinándose en la copa como sus propios pensamientos satisfechos. Había restaurado el equilibrio, había erradicado la mancha. No había lugar para la compasión en su mundo perfectamente esterilizado. Lo que no podía saber era que su acto de poder no había sido una demostración de fuerza, sino la firma en su propia sentencia de muerte profesional. Para Elena, el mundo exterior al hospital se sentía como un planeta alienígena. El ruido del tráfico, los rostros anónimos de la gente, todo parecía amplificar su soledad y su vergüenza. Cada paso que daba hacia su modesto apartamento era un tormento. La acusación de ladrona se había adherido a su piel como una segunda piel sucia e imposible de lavar. ¿Cómo podría mirar a sus vecinos a los ojos? ¿Cómo podría explicarle a su hijo su única razón para vivir, que su madre, que le había enseñado a ser siempre honesto, había sido despedida por robar? La injusticia era un nudo en su garganta que le impedía respirar, un peso en su alma que la aplastaba contra el asfalto. Se sentía despojada no solo de su trabajo, sino de su identidad, de su nombre. El doctor Vargas no le había quitado un empleo, le había robado el futuro, la había condenado a una vida de sospecha y miseria. En ese momento, bajo un cielo gris que reflejaba su estado de ánimo, la esperanza era un lujo que no podía permitirse. Mientras tanto, de vuelta en la clínica, una presencia discreta pero anómala comenzó a hacerse notar. Era el hombre del traje impecable, el mismo que había hecho la llamada telefónica desde la cafetería. No hablaba con nadie, no se presentaba, simplemente estaba allí. Primero fue visto en el ala de administración, observando en silencio los protocolos de admisión. Más tarde, se le vio cerca de los archivos de recursos humanos, su mirada recorriendo los pasillos con una intensidad que incomodaba a quien se cruzaba con él. El personal, acostumbrado a sus rutinas, lo notó como una nota discordante en una sinfonía familiar. Algunos murmuraban que podría ser un inspector de sanidad, otros un consultor de eficiencia. Nadie, ni en sus sueños más locos,
podría haber adivinado su verdadera misión. Era un fantasma, un observador silencioso, y cada detalle que registraba, cada mirada de miedo o complicidad que captaba entre los empleados, era una pieza más en el mosaico de la inminente retribución. El doctor Vargas, ajeno a la sombra que se cernía sobre su reino, pasó las siguientes horas consolidando su tiranía. Convocó una reunión con los jefes de departamento, utilizando la traición de Elena como un ejemplo aterrador. Su discurso fue una obra maestra de la manipulación, mezclando una falsa decepción con advertencias veladas. La confianza es el pilar de esta institución, dijo, su voz resonando con una autoridad impostada. Cuando esa confianza se rompe, especialmente por parte de aquellos en las posiciones más humildes, la infección debe ser extirpada sin dudarlo. Los jefes de departamento asintieron, sus rostros una mezcla de miedo y admiración forzada. Sabían que la historia no cuadraba, que la crueldad del director era legendaria, pero sus hipotecas, sus carreras y su propio confort dependían de su silencio cómplice. El miedo que Vargas había sembrado estaba dando sus frutos, creando un ambiente de paranoia donde la lealtad se compraba con la sumisión. Cuando Elena finalmente llegó a su pequeño apartamento, la fuerza que la había mantenido en pie se desvaneció. Se derrumbó en el sofá raído y el llanto que había contenido brotó en un torrente de dolor y desesperación. Su hijo de 8 años, Marcos, salió de su habitación al oírla, sus ojos grandes llenos de una preocupación que superaba su edad. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras?», preguntó, su vocecita inocente atravesando el corazón de Elena como un cuchillo. ¿Cómo podía explicarle la fealdad del mundo? ¿Cómo podía decirle que la bondad a veces era castigada y la crueldad recompensada? En lugar de eso, lo abrazó con una fuerza desesperada, escondiendo su rostro en su pequeño hombro. «No es nada, mi amor. Mamá solo está un poco cansada», mintió, y cada palabra falsa le quemaba la garganta. En ese abrazo, sintió todo el peso de su responsabilidad. No podía rendirse. Por él, tenía que encontrar una manera de luchar, incluso si no tenía ni idea de cómo empezar. Al día siguiente, la atmósfera en la clínica San Patricio había cambiado. La victoria de Vargas había dejado un regusto amargo, una tensión palpable que se podía cortar con un bisturí. La joven enfermera que había advertido a Elena sobre los registros alterados sentía un pánico helado cada vez que un superior pasaba cerca de ella. Su conciencia la atormentaba. Había visto la verdad y había permanecido en silencio. Ahora veía al misterioso hombre del traje hablando en voz baja con uno de los guardias de seguridad más antiguos, el que parecía saber todos los secretos del hospital. El guardia asentía, su rostro inusualmente pálido. La enfermera se dio cuenta de que algo mucho más grande estaba sucediendo. Su pequeño acto de confesión a Elena, que ella creía un susurro perdido en el viento, podría haber sido en realidad el primer guijarro que iniciaría una avalancha. El miedo a las represalias de Vargas luchaba en su interior contra un creciente y peligroso sentimiento de esperanza. Ricardo Vargas recibió un correo electrónico a media mañana. Era de la Junta Directiva Corporativa, informándole de una auditoría de protocolo y ética sorpresa que comenzaría de inmediato. Sintió una punzada de irritación, pero no de alarma. Su arrogancia era un escudo tan grueso que le impedía ver cualquier amenaza real. Consideraba a estas auditorías como meras formalidades burocráticas, un juego de poder de los ejecutivos de la central para justificar sus salarios. «Que vengan», pensó con desdén.
Encontrarán todo en perfecto orden. Su contabilidad creativa, sus registros de personal manipulados y su red de favoritismo estaban, en su opinión, perfectamente ocultos. Se reclinó en su silla de cuero, imaginando cómo impresionaría a los auditores con su gestión impecable. No se dio cuenta de que no venían a inspeccionar las cuentas, sino a juzgar su alma, y para ese juicio no tenía defensa posible. En la mente de la joven enfermera, la escena de la muerte de la esposa de Armando Ferrer se repetía en un bucle infernal. Recordaba el caos controlado, el sonido de los monitores y la voz gélida del doctor Vargas dando la orden de no admitirla. No tenemos camas en la UCI para casos de caridad, había siseado por teléfono, a pesar de que ella sabía que había 2 camas libres. Recordaba cómo un médico residente, más joven y con más escrúpulos, había intentado argumentar solo para ser silenciado con una mirada que prometía el fin de su carrera. Y lo peor de todo, recordaba el momento en que el propio Vargas había dictado la nota para el informe oficial. La paciente llegó sin signos vitales. Hora del fallecimiento al ingreso. Era una mentira descarada, una falsificación que condenó a una mujer a morir y a un hombre a la desesperación. Esa mentira ahora le pesaba como una lápida y sentía que de una forma u otra estaba a punto de salir a la luz. Los auditores llegaron sin previo aviso. No eran los contables de mediana edad y aspecto aburrido que Vargas esperaba. Eran un equipo de 3 personas, lideradas por el hombre del traje, Javier. Se movían con una eficiencia silenciosa y militar. No pidieron permiso, presentaron credenciales de la más alta autoridad corporativa y comenzaron su trabajo. Su primera petición dejó a Vargas helado. Querían acceso completo y sin restricciones a todos los registros de admisión y a las grabaciones de las cámaras de seguridad de la noche en que Armando Ferrer había llegado. Vargas intentó objetar, balbuceando sobre la confidencialidad del paciente. Javier simplemente lo miró, sus ojos carentes de cualquier emoción. La confidencialidad no se aplica cuando se investiga una posible negligencia criminal, doctor, dijo con una calma que era más amenazante que cualquier grito. Y tenemos autorización del propietario mayoritario de la red. Mientras el caos silencioso se apoderaba del hospital, alguien llamó a la puerta de Elena. Con el corazón en un puño, temiendo que fuera la policía con una orden de arresto, abrió una rendija. No había nadie, solo un sobre blanco en el felpudo. Con manos temblorosas lo recogió y lo abrió. Dentro no había una citación judicial, sino una faja de billetes de alta denominación, más dinero del que había visto en su vida. Junto al dinero, una nota impresa en un papel de alta calidad. No tenía firma, solo 3 frases. La verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en carácter. Usted es la persona más rica que hemos conocido. La justicia está en camino. No pierda la fe. Elena se quedó mirando la nota, las lágrimas brotando de nuevo, pero esta vez no eran de desesperación, sino de una confusa y abrumadora gratitud. Un benefactor anónimo, un ángel guardián, le estaba diciendo que no estaba sola. Por primera vez en días, una pequeña y temblorosa llama de esperanza se encendió en la oscuridad. La resistencia de Vargas se desmoronaba. El equipo de Javier había encontrado inconsistencias en los registros de la UCI. La bitácora de las enfermeras no coincidía con el informe oficial del director. Faltaban páginas, las horas no cuadraban. Cuando Javier solicitó el archivo personal de Elena, Vargas se negó en redondo. Es una empleada despedida por robo. Su expediente es irrelevante. Espetó, su voz un poco más aguda de lo normal. Fue entonces cuando Javier le tendió una tableta. En la pantalla
había una orden directa firmada digitalmente. La firma pertenecía a un nombre que Vargas solo había visto en los informes anuales, el legendario y solitario fundador de la red, Armando Ferrer. De repente, una memoria helada lo golpeó. El grito desesperado de aquel mendigo en el vestíbulo: «¡Puedo comprar este hospital entero!». Un sudor frío comenzó a perlar su frente. No podía ser. Era una coincidencia imposible, una broma cósmica demasiado cruel para ser real. El pánico, una emoción que Ricardo Vargas rara vez sentía, comenzó a apoderarse de él. La coincidencia era demasiado monstruosa para ignorarla. El nombre del propietario, Armando Ferrer, y el hombre al que había humillado. Empezó a hacer llamadas frenéticas a sus contactos en la junta directiva, hombres con los que jugaba al golf, a los que había cubierto en situaciones comprometedoras. Pero por primera vez, sus llamadas no fueron respondidas. Las secretarias le daban excusas vagas, prometían devolverle la llamada, pero el teléfono de su despacho permanecía en un silencio sepulcral. Las paredes de su lujosa oficina, que antes se sentían como una fortaleza, ahora parecían las de una prisión que se encogía a su alrededor. El poder y la influencia que había dado por sentados se estaban evaporando como el humo, dejándolo expuesto y vulnerable. Se dio cuenta de que no estaba luchando contra una auditoría rutinaria. Estaba luchando contra una fuerza invisible y todopoderosa que ya había decidido su destino. En un rincón discreto de la biblioteca del hospital, una de las auditoras del equipo de Javier se acercó a la joven enfermera. No hubo amenazas ni coacción. Su voz era tranquila y empática. «Sabemos lo que viste», dijo suavemente, «y sabemos el miedo que sientes. Pero a veces, para que la justicia prevalezca, se necesita que una persona buena tenga el coraje de dar un paso al frente. Te ofrecemos protección total, legal, financiera y profesional. Nadie podrá tocarte, solo necesitamos que cuentes la verdad». Le entregó una tarjeta con un número de teléfono. Para la enfermera, ese fue el momento de la verdad. Podía seguir viviendo con el miedo y la culpa, esperando que la tormenta pasara, o podía tomar esa tarjeta y convertirse en el instrumento que finalmente expondría al monstruo. Miró la tarjeta y luego al pasillo, donde la sombra de Vargas parecía acechar en cada esquina. La decisión que tomara en los siguientes minutos cambiaría el curso de muchas vidas, incluida la suya. La red se estaba cerrando. Javier y su equipo habían acumulado un arsenal de pruebas, testimonios de personal descontento, los registros médicos originales recuperados de una copia de seguridad oculta y las grabaciones de seguridad que mostraban claramente a Vargas colocando el brazalete en la taquilla de Elena. Tenían todo lo que necesitaban. La trampa, tan cuidadosamente construida por el doctor para destruir a una mujer inocente, se había convertido en su propia jaula de acero. Cada mentira, cada acto de crueldad, cada abuso de poder había sido meticulosamente documentado, listo para ser presentado no en un tribunal de justicia, sino en el tribunal mucho más implacable de la opinión pública, un escenario que el propio Vargas había elegido para su momento de gloria. A última hora de la tarde, Javier entró en el despacho de Ricardo Vargas sin llamar. Su rostro era una máscara impasible. «Doctor Vargas», anunció con una formalidad glacial, «se le informa que don Armando Ferrer ha convocado una rueda de prensa de emergencia para mañana por la mañana en el salón de actos principal». Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. El tema del anuncio es una profunda reestructuración del liderazgo y los principios éticos de toda la red San Patricio. Su asistencia
es obligatoria. En ese instante, toda duda se evaporó de la mente de Vargas. El mendigo, el propietario, eran la misma persona. El universo no le estaba jugando una broma, le estaba presentando la factura de toda una vida de arrogancia y crueldad. El hombre al que había despreciado y humillado iba a destruirlo, y lo haría en el mismo escenario que él había preparado para celebrar su propio ego. Solo en su opulento despacho, con las luces de la ciudad parpadeando como estrellas distantes e indiferentes, Ricardo Vargas finalmente comprendió la magnitud de su error. Su mundo, construido sobre cimientos de miedo y desprecio, estaba a punto de implosionar. No había sido derrotado por un rival corporativo ni por una conspiración de sus iguales. Su caída había sido orquestada por la compasión de la empleada más insignificante de su hospital. Un paraguas remendado, una taza de café caliente y un trozo de pan ofrecidos bajo la lluvia se habían convertido en las armas que lo aniquilarían. La rueda de prensa de mañana no sería su coronación, sino su ejecución pública. Y por primera vez en su vida, el intocable doctor Ricardo Vargas sintió lo que era el verdadero, absoluto y paralizante terror. El gran salón de actos de la Clínica San Patricio era un templo erigido a la vanidad de un solo hombre, el doctor Ricardo Vargas. Los periodistas de los medios más importantes de la ciudad se habían congregado, sus cámaras y micrófonos apuntando hacia el estrado como si fueran ofrendas a un dios. Y allí estaba él en el centro de todo, bañado por la luz de los focos, su sonrisa perfectamente ensayada irradiando una falsa modestia que apenas ocultaba el océano de arrogancia que bullía en su interior. Se sentía invencible, un titán de la medicina y un filántropo aclamado. En su mente, este evento era la culminación de su carrera, la ceremonia en la que su legado sería grabado en piedra. Hablaba de integridad, de excelencia, de un compromiso inquebrantable con la salud. Y cada palabra era una mentira pulida, un insulto a la memoria de la mujer que había dejado morir y a la decencia de la empleada que había destruido. Saboreaba el poder, el control absoluto que sentía sobre cada persona en esa sala, sin saber que era el único prisionero en un teatro del que no había escapatoria. Justo cuando estaba a punto de anunciar su fraudulento proyecto benéfico, las imponentes puertas dobles del fondo del salón se abrieron de par en par con una fuerza que hizo vibrar el aire. No fue una entrada sutil, fue una interrupción, una declaración de guerra. Un silencio denso y repentino cayó sobre la sala, ahogando las palabras de Vargas en su garganta. Todas las cabezas se giraron, todos los ojos se clavaron en la figura que se recortaba en el umbral. No era un mendigo cubierto de barro y desesperación. Era un hombre cuya presencia llenaba el espacio, vestido con un traje de corte impecable que susurraba poder y riqueza. Su rostro, antes descompuesto por el dolor, era ahora una máscara de furia helada y determinación implacable. A su lado, flanqueándolo como dos centinelas, caminaban dos de los abogados más temidos del país. Era don Armando Ferrer, y cada centímetro de su ser proclamaba que el día del juicio había llegado. La atmósfera cambió de una celebración a un tribunal en el lapso de un solo latido del corazón. Ricardo Vargas se quedó congelado en el estrado, el micrófono temblando ligeramente en su mano. Una confusión inicial dio paso a una ola de terror helado que le subió por la espina dorsal. Su mente, normalmente tan rápida y calculadora, se cortocircuitó. No podía ser. Era una pesadilla, una alucinación provocada por el estrés. El mendigo, el despojo humano que había expulsado a la lluvia, no podía ser este hombre. Pero los ojos,
esos ojos llenos de un dolor y una furia que ahora reconocía, no mentían. Eran los mismos. La risa cruel que había resonado en el vestíbulo ahora se le antojaba el sonido de su propia condena. Un sudor frío comenzó a perlar su frente mientras Armando Ferrer comenzaba su lento y deliberado avance por el pasillo central. Cada paso de sus zapatos italianos sobre el mármol pulido era un martillazo en el ataúd de la carrera y la vida del doctor. El depredador se había convertido en la presa y el pánico más puro y primario comenzó a devorar su alma. Armando no se detuvo hasta llegar al pie del estrado. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Su tono, bajo y cargado de un desprecio gélido, cortó el silencio como un bisturí. Doctor Ricardo Vargas, comenzó, y el nombre del director sonó como una acusación. Hace 2 días, en este mismo edificio, usted me negó la atención para mi esposa moribunda. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los flashes de las cámaras estallaron, capturando la máscara de terror que se había apoderado del rostro de Vargas. Usted me juzgó por mi ropa, se burló de mi desesperación. Me llamó mendigo y ordenó que me arrojaran a la calle como si fuera basura. Armando hizo una pausa, dejando que cada palabra se hundiera, que cada periodista la grabara en su memoria. Usted, el guardián de la salud, el pilar de esta comunidad, la dejó morir en la acera porque mi apariencia no cumplía con sus exquisitos estándares de clientela. La acusación no fue solo de negligencia, fue de una crueldad inhumana y resonó en la sala como un veredicto de culpabilidad irrefutable. Con un gesto casi imperceptible, Armando hizo una seña a uno de sus asistentes. Las puertas laterales se abrieron y, empujada suavemente por una mujer de aspecto profesional, entró Elena. Todavía llevaba su uniforme de limpieza, una mancha de humilde realidad en aquel mar de trajes caros y vanidad. Caminaba con la cabeza gacha, temblando, sin entender completamente qué estaba sucediendo. Armando extendió una mano hacia ella, no para tocarla, sino para señalarla, para presentarla al mundo como la verdadera protagonista de esta historia. Pero en este edificio, continuó Armando, su voz ahora teñida de un respeto reverencial, en medio de toda la arrogancia y la indiferencia, hubo una persona, una sola. Esta mujer, la señora Elena, a la que usted y su personal probablemente ni siquiera ven, a la que consideran parte del mobiliario, fue la única que me vio, la única que me trató como a un ser humano. Los focos se desviaron de Vargas y se centraron en Elena, que levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas de confusión y una incipiente comprensión. Esta mujer, con el sueldo más bajo de todo el hospital, proclamó Armando, su voz creciendo en poder. Me ofreció todo lo que tenía, un paraguas para guarecerme de la tormenta que usted había desatado, el café de su propio termo y el pan de su propio almuerzo. No me preguntó si tenía seguro, no miró mi ropa, vio a un alma rota y me ofreció su bondad. Ella, doctor Vargas, es infinitamente más rica de lo que usted jamás soñará ser. El contraste era brutal, devastador. La narrativa del héroe filántropo de Vargas se hizo añicos, reemplazada por la imagen de una humilde limpiadora cuyo carácter valía más que todo el imperio del director. Elena, de pie en el centro de la atención mundial, se convirtió en el símbolo viviente de todo lo que Vargas despreciaba y de todo lo que Armando ahora valoraba por encima de todo. La inversión de poder no era solo financiera, era moral y se estaba desarrollando ante los ojos de un público cautivado. Pero Armando no había terminado. Sabía que la humillación no era suficiente, necesitaba la aniquilación total.
Pero la crueldad del doctor Vargas no terminó con la muerte de mi esposa, anunció, y un nuevo escalofrío recorrió la sala. Cuando se sintió desafiado por el simple acto de decencia de la señora Elena, decidió destruirla. Con otro gesto, la pantalla gigante detrás del estrado, que momentos antes mostraba el logotipo del hospital, cobró vida. En ella apareció una imagen nítida, la grabación de una cámara de seguridad. Mostraba el vestuario del personal. La sala entera observó en silencio cómo la figura inconfundible del doctor Ricardo Vargas se deslizaba furtivamente. Abría la taquilla de Elena y dejaba caer un objeto brillante en su bolso. El jadeo en la sala se convirtió en un murmullo de indignación. La trampa, tan cruel y meticulosamente planeada, quedó expuesta en toda su despreciable claridad para que el mundo la viera. La negación de Vargas se convirtió en un balbuceo incoherente. Es un montaje, una falsificación. No pueden creerle a este hombre, gritó, su voz aguda y rota por el pánico. Pero la prueba era irrefutable. Su rostro, su sonrisa sádica al cerrar la taquilla, todo estaba allí. Se tambaleó hacia atrás, buscando una salida, una vía de escape, pero estaba atrapado en el escenario que él mismo había construido. Los miembros de la junta directiva, sentados en primera fila, sus rostros pálidos como la cera, se apartaron de él como si tuviera la peste. Sus aliados, sus cómplices silenciosos, lo abandonaron en un instante, tratando de salvarse del naufragio de su reputación. El titán de la medicina se había desmoronado, revelando al hombre pequeño, cobarde y patético que siempre había sido. La humillación era absoluta, pública y sin posibilidad de redención. Armando Ferrer subió los escalones del estrado, se colocó detrás del atril y miró a la multitud, su autoridad ahora incontestable. A partir de este momento, declaró con una voz que resonó como un decreto real, el señor Ricardo Vargas queda despedido de forma inmediata y fulminante de todos sus cargos en la red de hospitales San Patricio. Hizo una pausa dramática. Además, mis abogados presentarán cargos criminales por negligencia con resultado de muerte, falsificación de informes médicos y conspiración para incriminar a una empleada inocente. Nos aseguraremos, doctor Vargas, de que no solo no vuelva a ejercer la medicina en su vida, sino de que pase mucho, mucho tiempo reflexionando sobre sus actos en un lugar donde su traje de 1000 euros no le servirá de nada. La sentencia fue pronunciada. No había apelación posible. La justicia no solo había llegado, sino que había caído como una guillotina. Luego, Armando se giró hacia Elena, cuya conmoción era tan profunda que apenas podía mantenerse en pie. Su voz se suavizó, perdiendo el filo de la ira y adquiriendo un tono de profunda gratitud. Y en cuanto a usted, señora Elena, la bondad como la suya no puede quedar sin recompensa. Se dirigió de nuevo a la prensa y a la junta directiva. Como nuevo presidente ejecutivo en funciones de esta corporación, mi primera acción es crear un nuevo departamento, el Departamento de Supervisión y Trato Humano al Paciente. Un organismo con autoridad absoluta para investigar cualquier queja, para auditar cualquier procedimiento y para garantizar que cada persona que cruce las puertas de nuestros hospitales sea tratada con la dignidad y la compasión que merece, sin importar su apariencia o su cuenta bancaria. La sala contuvo el aliento, esperando la conclusión inevitable. Y me complace enormemente anunciar, concluyó Armando, su mirada fija en Elena, que la primera y única directora de este nuevo departamento será la señora Elena. Se le asignará un sueldo vitalicio, recursos ilimitados y la autoridad final sobre cualquier empleado, incluido yo mismo, en todo lo que respecta a la ética y el trato al paciente.
El impacto de esas palabras fue como una onda expansiva. Una limpiadora, la empleada más invisible, acababa de ser elevada a una de las posiciones más poderosas de todo el conglomerado. No era un acto de caridad, era una declaración de principios. Era la entronización de la virtud por encima de la arrogancia, de la compasión por encima del poder. Helena, con lágrimas corriendo libremente por su rostro, finalmente comprendió. Su simple acto de bondad no solo había sellado el destino de un hombre cruel, sino que había reescrito el suyo propio de la manera más espectacular imaginable. La humillación final de Ricardo Vargas fue una obra de arte de justicia poética. 2 guardias de seguridad subieron al estrado. Eran los mismos 2 hombres corpulentos que, cumpliendo sus órdenes, habían arrojado a Armando a la acera. Ahora, con rostros inexpresivos, agarraron a su antiguo jefe por los brazos. Vargas no luchó. Estaba roto, un cascarón vacío. Lo escoltaron fuera del estrado, pasando entre la multitud de periodistas que le gritaban preguntas y le cegaban con sus flashes. Su salida no fue la de un director caído en desgracia, sino la de un criminal común siendo arrestado. Mientras lo arrastraban por el mismo pasillo por el que Armando había caminado hacia su confrontación, sus miradas se cruzaron por última vez. En los ojos de Vargas solo había un terror abyecto. En los de Armando no había triunfo, solo el frío y desolado cumplimiento de una promesa hecha a su difunta esposa. En el escenario, Helena observaba la escena. Un torbellino de emociones la sacudía. El miedo, la conmoción, la incredulidad y finalmente una abrumadora sensación de justicia. La mujer que esa misma mañana se había despertado sin trabajo, sin futuro y con su nombre manchado, era ahora una directora ejecutiva, un faro de esperanza. Su vida había sido destrozada y reconstruida en el lapso de unas pocas horas, no por azar, sino como una consecuencia directa de su inquebrantable carácter. Miró a Armando, quien le ofreció una pequeña y triste sonrisa de gratitud. En ese instante supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Ya no era una víctima invisible. Era una fuerza, un recordatorio viviente de que incluso en la oscuridad más profunda, un solo acto de bondad puede encender una luz lo suficientemente potente como para derribar imperios y construir nuevos mundos. El bien no solo había ganado, había aplastado al mal, y el eco de esa victoria resonaría en los pasillos de la Clínica San Patricio para siempre. El silencio que siguió a la caída de Ricardo Vargas fue más ensordecedor que cualquier grito. Mientras los guardias de seguridad, con una eficiencia desprovista de emoción, lo escoltaban fuera del estrado, el hombre que se había creído un dios era reducido a un simple mortal, patético y derrotado. Los flashes de las cámaras eran como relámpagos que iluminaban su rostro descompuesto, una máscara de incredulidad y terror puro. Cada clic era un clavo más en el ataúd de su reputación. Intentó decir algo, una última defensa balbuceada, pero las palabras se ahogaron en su garganta, estranguladas por la magnitud de su propia ruina. Su imperio, construido sobre cimientos de arrogancia y desprecio, se había derrumbado en un instante, y él era solo un escombro más entre las ruinas. La justicia, que él había considerado un concepto abstracto para los débiles, se había materializado en una fuerza tangible y aplastante que lo arrastraba hacia el abismo que él mismo había cavado para otros. En el centro de la tormenta mediática, Helena permanecía inmóvil, un faro de calma en un mar de caos. La conmoción era tan profunda que sentía como si estuviera flotando fuera de su propio cuerpo, observando una escena de una película increíble. Directora. Sueldo vitalicio.
autoridad absoluta. Las palabras de Armando Ferrer resonaban en su mente, conceptos tan ajenos a su realidad que su cerebro luchaba por procesarlos. Hacía solo unas horas era una limpiadora invisible, acusada de ladrona y arrojada a la desesperación. Ahora el mundo entero la miraba no con lástima ni con desprecio, sino con una admiración sobrecogedora. Las lágrimas que surcaban sus mejillas ya no eran de dolor, sino de una liberación tan profunda y catártica que le limpiaba el alma. Miró sus manos, encallecidas por años de trabajo duro, y por primera vez no vio las manos de una sirvienta, sino las de una mujer cuyo carácter había resultado ser el activo más valioso de un imperio multimillonario. Don Armando Ferrer observó la salida ignominiosa de Vargas sin una pizca de triunfo en su rostro. Lo que sentía era algo más complejo, una mezcla de dolorosa vindicación y sombría satisfacción. La justicia para su esposa no le devolvería la vida, pero honraría su memoria de la manera más poderosa posible, asegurándose de que el sistema que le había fallado fuera purgado y reconstruido desde sus cimientos. Se giró hacia Elena y en sus ojos cansados ella vio un profundo respeto. Se acercó a ella, su voz ahora desprovista de la furia glacial, teñida de una genuina calidez. «Elena», dijo en voz baja, para que solo ella lo oyera en medio del murmullo de la prensa, «esto no es un regalo, es una responsabilidad. Le estoy pidiendo que sea la conciencia de esta empresa. Le estoy pidiendo que sea la guardiana de la humanidad que este lugar perdió hace mucho tiempo. Sé que es mucho pedir, pero no se me ocurre nadie en el mundo más cualificada para ello». La prensa se arremolinó alrededor de Elena, pero los asistentes de Armando formaron un círculo protector a su alrededor. Las preguntas volaban como dardos. ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo primero que hará? ¿Tenía idea de quién era el señor Ferrer? Pero Elena no los oía. Solo podía mirar a Armando, el hombre al que había ayudado por pura compasión y que ahora le estaba entregando las llaves de un nuevo reino. Encontró su voz, temblorosa al principio, pero que ganaba fuerza con cada palabra. «Señor Ferrer», dijo, su mirada firme y clara, «acepto, no por el dinero ni por el cargo, acepto porque nadie debería sentir nunca el dolor que usted sintió. Acepto para que cada paciente que entre por esa puerta sea visto como un ser humano, no como una póliza de seguro. Lo haré en honor a su esposa, y lo haré en honor a cada persona invisible que trabaja duro y es tratada con injusticia». Sus palabras, cargadas de una sinceridad aplastante, silenciaron a la sala una vez más. No hablaba como una ejecutiva, sino como la líder moral que acababa de nacer. La noticia de la caída del doctor Vargas y el ascenso de Elena se extendió por el hospital como un incendio forestal. Para la mayoría del personal que había vivido bajo su tiranía durante años, fue un momento de liberación casi increíble. La atmósfera de miedo y paranoia que había envenenado los pasillos durante tanto tiempo comenzó a disiparse, reemplazada por un murmullo de esperanza y alivio. La joven enfermera que había hablado con Elena sintió como si le hubieran quitado un peso de encima. Su pequeño acto de valentía había contribuido a derribar a un gigante. Para aquellos que habían sido cómplices silenciosos de la crueldad de Vargas, la vergüenza fue su castigo inmediato. Se dieron cuenta de que habían apostado por el caballo equivocado, que habían vendido su integridad por una falsa sensación de seguridad y ahora tendrían que enfrentarse a la nueva directora, una mujer a la que habían despreciado y que ahora tenía el poder de decidir sus destinos. El viaje de Ricardo Vargas no terminó en su lujosa casa, sino en una austera comisaría de policía.
Despojado de su aura de poder, con sus abogados incapaces de detener la avalancha de pruebas en su contra, fue fichado como un delincuente común. Le tomaron las huellas dactilares, le hicieron una fotografía para la ficha policial y lo encerraron en una celda fría y maloliente. El contraste con su despacho con vistas panorámicas era una tortura en sí misma. El olor a desinfectante barato y a desesperación humana reemplazó al aroma del cuero y el café caro. En la soledad de esa celda, desprovisto de sus aduladores y de su estatus, tuvo que enfrentarse por primera vez a la vacía verdad de quién era, un hombre cuya única habilidad había sido pisotear a los demás para sentirse más alto. Su pérdida no fue solo de riqueza y libertad, fue la aniquilación total de su identidad. La primera acción de Elena como directora no fue una purga vengativa, sino un acto de profunda compasión. Convocó a todo el personal de limpieza, mantenimiento y cocina, los empleados más invisibles del hospital, a una reunión en el mismo salón de actos donde su vida había cambiado. De pie en el estrado, no como una jefa, sino como una de ellos, les anunció un aumento salarial inmediato del 50%, un seguro médico completo para ellos y sus familias, y la creación de un fondo de becas para sus hijos. Este hospital, declaró, su voz resonando con una autoridad ganada a pulso, no funciona gracias a los directores en sus despachos, sino gracias a ustedes, que mantienen este lugar vivo, limpio y seguro. A partir de hoy, nunca más serán invisibles. Un estallido de aplausos y lágrimas de alegría llenó la sala. Elena no estaba simplemente ocupando un cargo, estaba iniciando una revolución de dignidad. Semanas después, la Clínica San Patricio era un lugar irreconocible. Las sonrisas habían reemplazado a las miradas temerosas. Los pacientes hablaban de un nuevo nivel de atención y calidez. Elena, fiel a su palabra, pasaba más tiempo en los pasillos que en su nuevo y espacioso despacho, hablando con pacientes, enfermeras y personal, asegurándose de que el espíritu de humanidad impregnara cada rincón. A menudo se la veía almorzando en la cafetería con las limpiadoras, sus antiguas compañeras, que ahora la miraban con una mezcla de asombro y profundo afecto. Armando Ferrer, por su parte, encontró un nuevo propósito. Se convirtió en un visitante habitual, no como propietario, sino como voluntario, pasando tiempo con los pacientes que no tenían familia. En la transformación de su hospital, encontró una forma de sanar su propio corazón roto, construyendo un legado de compasión sobre las cenizas de su dolor. La recompensa final de Elena no fue el dinero ni el poder, sino la escena que encontró una tarde al llegar a su nuevo y luminoso apartamento, un lugar que nunca habría soñado poder permitirse. Su hijo, Marcos, estaba en la mesa del comedor, haciendo sus deberes. Cuando la vio, corrió a abrazarla, sus ojos brillando de orgullo. «Mamá», le dijo, mostrándole un dibujo que había hecho en la escuela. Era un dibujo de una mujer con un uniforme de limpieza y una capa de superhéroe, de pie sobre un edificio con forma de hospital. Debajo había escrito: «Mi mamá, la directora más amable del mundo». En ese instante, Elena supo que lo había conseguido todo. Le había dado a su hijo no solo un futuro seguro, sino el ejemplo vivo de que la bondad es la mayor de todas las superpotencias, una fuerza capaz de cambiar el mundo, una persona a la vez. Y así, la balanza de la justicia, que a veces parece moverse con una lentitud desesperante, se inclinó con una fuerza abrumadora para recompensar la virtud y castigar la soberbia. La historia de Elena y el doctor Vargas se convirtió en una leyenda,
un recordatorio susurrado en los pasillos del hospital y contado en los medios de comunicación de que el verdadero poder no reside en la autoridad o la riqueza, sino en la integridad del alma. Demostró que un simple acto de bondad, un gesto de compasión ofrecido sin esperar nada a cambio, puede tener el poder de una onda expansiva, capaz de derribar los muros más altos de la arrogancia y sembrar un jardín de esperanza en el terreno más árido. La victoria de Elena no fue solo personal, fue una victoria para todos los que alguna vez se han sentido pequeños, ignorados o subestimados. Esta historia nos enseña una lección tan antigua como el tiempo, pero que a menudo olvidamos en nuestro ajetreado mundo. Nunca, jamás, juzgues un libro por su cubierta. El verdadero valor de una persona no se mide por el traje que viste, el coche que conduce o el saldo de su cuenta bancaria. Se mide por la riqueza de su corazón, por la compasión que muestra a los que sufren y por la dignidad con la que trata a aquellos de los que no puede obtener nada. La arrogancia es una armadura de cristal que parece fuerte pero se hace añicos al primer golpe de la verdad, mientras que la humildad y la bondad son una fortaleza de acero, silenciosa pero indestructible. ¿Cuántas veces nos hemos sentido invisibles, juzgados por nuestra apariencia o nuestra posición en la vida? ¿Cuántas veces hemos visto la injusticia y hemos sentido que no podíamos hacer nada para cambiarla? La historia de Elena nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un poder inmenso en nuestro interior. El poder de elegir la compasión sobre la indiferencia, la integridad sobre la conveniencia. Un pequeño gesto puede no cambiar el mundo entero, pero puede cambiar por completo el mundo de una persona, y eso, a veces, es más que suficiente para iniciar una revolución. El mal solo triunfa cuando las buenas personas no hacen nada. Elena no se propuso ser una heroína, simplemente eligió ser humana en un momento de crueldad. Y esa elección, esa simple y profunda decisión, fue lo que lo cambió todo. Nos deja con una pregunta fundamental que debemos hacernos cada día. ¿Qué tipo de persona elegimos ser? ¿Aquella que construye muros con su ego o aquella que tiende puentes con su compasión? La respuesta a esa pregunta define no solo nuestro destino, sino el tipo de mundo en el que vivimos. La justicia puede parecer lenta, a veces incluso ausente, pero esta historia nos asegura que de una forma u otra siempre llega. El universo tiene una forma de equilibrar las cuentas, y aquellos que siembran vientos de crueldad, tarde o temprano, cosechan tempestades de consecuencias. Por otro lado, aquellos que siembran semillas de bondad, aunque no lo vean de inmediato, están cultivando un jardín cuyo fruto será la paz, el respeto y una riqueza que ningún dinero puede comprar. El legado que dejamos atrás no está escrito en nuestras posesiones, sino en el impacto que tuvimos en las vidas de los demás. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado el poder de la bondad, compártela para que este mensaje de esperanza llegue a más personas que puedan necesitarlo. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte más narrativas inspiradoras que te recordarán la fuerza del espíritu humano. Y ahora queremos saber de ti. Dinos en los comentarios, ¿alguna vez has presenciado un acto de bondad que te haya cambiado la perspectiva? Tu historia podría inspirar a otros.